La temática a desarrollar en el día de hoy se titula Los derechos humanos y tenemos como objetivo comprender qué son los derechos humanos, su importancia y de igual forma cuál es el origen de los derechos humanos. Se hace de vital importancia esta temática porque todos los ciudadanos debemos reconocer nuestros derechos para de esta forma hacerlos respetar. Iniciemos. Primero que todo, nos remontamos a la antigüedad. Hay que comprender el origen de los derechos humanos. Uno de los hechos más importantes donde encontramos un primer brote de origen de los derechos humanos se presentó cuando el rey del imperio persa, llamado Ciro el Grande, en el 539 a.C., invade Babilonia, la domina y al mismo tiempo hace un acto donde celebró la liberación de los esclavos y declaró la libertad religiosa. Ciro, con esta estrategia, lo que buscaba era ganar a las personas, ganar a que los habitantes de Babilonia lo apoyaran para seguir agrandando su imperio. Sin embargo, en la historia ha quedado marcado este hecho como el inicio de respetar las libertades de las personas. Aunque fue una estrategia militar, política, sirvió de ejemplo para la humanidad de lo importante que es respetar la libertad en las personas, la igualdad de las personas. Pero ¿a través de qué medio Ciro hizo esta declaración? ¿Por qué se le conoce como una declaración? Debido a que a través de un cilindro conocido en la historia como el cilindro de Ciro, el cual es una pieza cilíndrica de arcilla que contiene una declaración en acadio babilonio, donde el rey persa legitima su conquista y toma las medidas políticas explicadas anteriormente, donde da la libertad religiosa y al mismo tiempo libera a los esclavos. Aquí podemos observar el cilindro de Ciro, hecho con arcilla y que quedó para la historia. Eso para mencionar la edad antigua. Sin embargo, si nos vamos ahora y damos un gran salto a la edad contemporánea, vamos a encontrar entonces el inicio de una declaración de derechos humanos que va a llevar a la independencia de muchos países que se basaron en sus ideales, como lo fue, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, donde con la Revolución Francesa se logró establecer un escrito, una declaración que sirvió de ejemplo para muchas otras naciones, debido a que dentro de sus múltiples derechos a defender se encontraba la libertad, la igualdad de las personas, el libre pensamiento, la libertad religiosa, la propiedad privada, entre muchos otros derechos. Esto quiere decir que con esta declaración los franceses le dicen a la monarquía no al abuso de poder, no a la miseria de la población. Por tal motivo, fue un escrito que sirvió de ejemplo e incluso para las colonias que en ese momento se encontraban en América bajo el yugo de los británicos, de los españoles y de otras potencias europeas que estaban explotando el territorio americano. Otro hecho importante que también da un avance a los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecida el 10 de diciembre
de 1948 por la Asamblea General de la ONU, es decir, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual lo explicaremos a continuación. Sin embargo, se hace de vital importancia que comprendamos que los derechos humanos son un conjunto de privilegios propios de cada persona y que les son otorgados por el simple hecho de ser humano. Este es un concepto muy importante porque se evidencia que todas las personas contamos con derechos humanos, los cuales deben ser respetados en la sociedad y las autoridades competentes deben velar por su cumplimiento. Y en caso de que se presente una violación, tenemos también el derecho a alzar nuestra voz para ser escuchados y para demandar todas las injusticias cometidas hacia cualquier persona. Entonces, hasta el momento llevamos 3 hechos importantes. 1. La declaración de Ciro el Grande en Babilonia. 2. La declaración en Francia. Y 3. La Declaración Universal de los Derechos Humanos llevada a cabo por la ONU. Pero vamos a comprender por qué la ONU surgió, por qué la ONU defiende y plasmó algunos derechos fundamentales o algunos derechos humanos. Cabe recordar un hecho histórico muy importante que marcó el inicio y fundamentó la importancia de contar con un organismo que velara por la seguridad mundial. Encontramos entonces la Segunda Guerra Mundial, la cual inició en 1939 y finalizó en 1945. Una guerra donde se derramó mucha sangre, donde se usaron armas como la bomba atómica que acabó con la vida de muchas personas. Y al mismo tiempo esto no respetó ningún derecho humano. Por tal motivo se hacía necesario el surgimiento de un organismo que llegara a controlar los armamentos que los países pueden usar en una guerra y al mismo tiempo velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Por tal motivo surgió entonces lo que conocemos en la actualidad como las Naciones Unidas, o de igual forma lo que se conoce como la ONU. La ONU se formó en una reunión llevada a cabo en San Francisco en 1945, es decir, año en el que terminó la Guerra Mundial y donde los países se reúnen a buscar soluciones para evitar una nueva guerra, cuya reunión dejó como resultado el 24 de octubre de 1948 la conformación de las Naciones Unidas. Y al mismo tiempo, ese mismo año, el 10 de diciembre de 1948, se lleva a cabo lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ¿por qué fue importante que se llevara a cabo esta declaración? Obviamente, al existir una declaración universal apoyada por muchos países, la cual se expande a nivel mundial para que los otros países estén en la obligación de respetar los derechos en cada uno de sus naciones. Por tal motivo, las constituciones políticas de estos países deben tener un apartado donde se establezcan los derechos humanos que se van a respetar en ese país. Es importante entonces que las personas tengamos claro de que contamos con derechos humanos. En la guía número 4, ustedes van a observar
una serie de derechos, los cuales encontramos en la Declaración Universal. Los invito a leer la guía y de esta forma complementar esta jornada académica. Muchas gracias, Dios me los bendiga y que pasen muy bien. Hasta luego.